en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Como ya se comentó, nuestro hermano Rubén, que está dando ahorita el libro de Apocalipsis y está viendo acerca de la adoración celestial, pues también se fue a Coajimalpa. Hay unas conferencias misioneras allá en Coajimalpa y de veras han sido de mucha bendición, de mucho ánimo. Esperamos que para el próximo año, si Dios nos presta vida, anunciarlo con anticipación y que un grupo más grande de hermanos, ¿sí?, si gustan, puedan ir. Creo que he podido ir y ha sido de ánimo a nuestras vidas ver cómo otros hermanos en otros países han podido hacer la obra, llevar el Evangelio y cómo el Señor cambia y transforma vidas. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, Lucas capítulo 7. Voy a pedir que por favor pongan el pasaje bíblico para quienes no traen Biblia. Lucas capítulo 7, verso 36. Y este evento es un evento en la historia de nuestro Señor Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él convivió con la gente común como nosotros, con diferentes problemas, con diferentes formas de vida. Y me ha animado mucho este pasaje, lo he estado reflexionando en la semana y yo espero que les sea de bendición a ustedes. Voy a darle lectura. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Vamos a orar. Amado Dios, queremos rogarle, Señor, que en esta tarde, al meditar su palabra, usted hable a los corazones de cada uno de nosotros, conforme a esa necesidad que hay. Como lo expresaba nuestro hermano César, siempre hay una necesidad profunda en nuestras vidas y usted conoce, Señor, y rogamos que su santa palabra pueda producir ese efecto, pueda penetrar hasta lo más profundo de los corazones y hacer esa obra, Señor, de arrepentimiento, de salvación, de reconciliación, de restauración, de ánimo. Conforme, Señor, a lo que usted ve en nuestras vidas, rogamos que su Santo Espíritu actúe. Se lo pedimos, amado Dios, en su nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, aquí está nuestro Señor Jesús y dice que había un fariseo. Él llegó a la ciudad de este hombre y el Señor Jesús era conocido por todo lo que hacía, ¿no? Se había extendido su fama en toda la región ahí de Israel y sabían que Jesús sanaba enfermos, sabían que Jesús liberaba a gente endemoniada, la liberaba de los demonios, que Jesús daba vista a los ciegos, que Jesús calmaba la tempestad en el mar, que Jesús, cuando había poco alimento, de una forma sobrenatural, hacía que abundara y que fuera suficiente para todos. Y la gente estaba emocionada cuando escuchaban de que Jesús iba a ir a su ciudad. Y entonces Jesús llega a este lugar y dice que un fariseo, que vamos a ver más adelante, que se llamaba Simón, le dice: Señor, ven a comer a mi casa. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Si hablamos de fariseos, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué eran los fariseos? ¿Era gente religiosa? ¿Qué más? ¿Los meros meros? ¿Qué más? ¿Qué eran los fariseos? Los estudiados de la ley. Era gente que socialmente era bien vista por los demás. Eran los que conocían la ley, los principios que Dios les había dado al pueblo de Israel. Era gente con una buena condición económica. Era gente
eran muy estrictos y decían, no, hay que cuidarnos, y sus vestimentas eran impecables, y oraban y hacían largas oraciones, y la gente pues les estimaba y decían, oye, ese es un fariseo. Y cuando hablaban de ese término socialmente, era una persona muy reconocida. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesús y comenzó a tratar con la gente, y algo que es muy importante en la vida de nuestro Señor Jesús, Él trataba con la gente no por la apariencia. Él no decía, pues esta persona llegó en un bochito, pero esta llegó en un Lamborghini, ¿no? Y, pues, ¿cuál es más importante? ¿La que llega en un bocho o la que llega en un Lamborghini? ¿Cuál es más importante, hermano Luis? Ahorita los bochos son más económicos. Bueno, un Lamborghini es un carro deportivo, ¿no? Y nosotros muchas veces, si tú ves en la calle y ves a una persona que lleva un carro lujoso, deportivo, dices, esa persona vale, ¿no? Esa persona es importante. Y si tú ves a una persona conduciendo un carro ya un poco antiguo y quizás maltratado, dices, bueno, no es tan importante, no tiene tanto dinero. Bueno, aquí lo importante es que Jesús nunca vio a la gente así. Nunca vio a la gente por la apariencia de cómo se vestían, de cómo eran sus casas, de lo que traían. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a poder ver aquí, que Jesús siempre conocía lo que había en el corazón de las personas. Y ahí hubo un conflicto muy grande con los fariseos, porque los fariseos eran una gente bien vista socialmente, pero que por dentro tenían muchos problemas. Y miren, solamente les doy 2 o 3 pasajes acerca del trato de Jesús con los fariseos. Uno está Mateo 19:3, cuando nuestro Señor Jesús ya anda en el ministerio y predicando la palabra y hablando con la gente. Estos fariseos se sintieron incómodos de cómo era Jesús y cómo trataba a la gente y cómo los trataba a ellos. Y miren, en una de las ocasiones que estaban ellos ahí, dice Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vienen y le hacen preguntas, ¿no? Oye, Jesús, ¿es válido divorciarse? ¿Es válido si ya no me llevo bien con mi esposa o con mi esposo, o ya no le amo? ¿Es válido divorciarse? Ahora, son preguntas que el ser humano puede tener, pero ¿cuál era la motivación de ellos? Si lo vemos ahí en el pasaje bíblico. Tentarle. ¿Qué es esto de tentarle? Sí, tocar, eso es en un aspecto físico, pero no era el aspecto físico, era un aspecto de carácter. A ver, Jesús, ¿tú qué dices? A ver, ¿tú eres sabio? A ver, explícanos. ¿Está bien que me divorcie? Ya no la quiero. ¿Es correcto? ¿Sí? Y obviamente esto que respondiera Jesús lo iban a tomar para atacarle. Entonces, en sus corazones, ¿qué había? Celos, resentimiento contra Jesús, porque Jesús muchas veces enseñó y habló de que ellos, ¿recuerdan cómo les llamó el Señor Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Tú vas a una tumba y puedes ver ahí quizás que tiene flores, que ya le hicieron su lápida, o a veces les hacen hasta sus mausoleos, y dices, oye, qué bonita tumba. Pero ¿qué es lo que está dentro? Huesos podridos, putrefactos, que están descompuestos. Y eso, cuando Jesús se lo decía a ellos, eso no era algo agradable, pero Jesús conocía su corazón. Miren, otro pasaje, Mateo 23, 13 y 14. Dice así, mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Los escribas era otro grupo de estas personas muy letradas, entendidas en las escrituras, pero estaban muy similares a los fariseos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están en la entrada. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cómo responderíamos si alguien te dijera, eres un hipócrita? ¿Sí entendemos el término, amigos cubanos, el término hipócrita? Sí se entiende. ¿Alguna vez alguno de ustedes le han dicho hipócrita? No sé si es un término fuerte. ¿Sí? ¿Cómo responderíamos? Ay, gracias, ay, qué bueno que me dices cómo soy. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Te incomoda? ¿Te ofende? ¿Te molesta? Y dices, ¿y tú quién eres para decirme esto? ¿Sí? Pero miren, el Hijo de Dios, que conocía el corazón de las personas, tenía la autoridad para decirle a la gente cuál era su condición. Entonces, esto nada más lo doy como contexto para que vean qué tipo de persona invitó a Jesús a su casa. Simón era un fariseo, socialmente bien reconocido, bien estimado, con conocimiento de la ley. Pero internamente, sabiendo Jesús lo que había en su corazón, decían, estos son solamente apariencia. Yo sé lo que hay en sus corazones. Regresamos al pasaje de Lucas. Entonces está este hombre que lo invita y a veces los comentaristas bíblicos se hacen una pregunta. ¿Por qué Jesús, si ya conocía cómo era Simón, cómo eran los fariseos, por qué fue a su casa? Si ya sabes que es una persona antagónica a ti, una persona que te va a buscar pleito o que te va a tratar de tentar, ¿sí? Tú irías a la casa de alguien que tú sabes que es tu adversario y te va a buscar un daño. ¿Iríamos a las casas de estas personas? No, ¿para qué si no voy a ser bien recibido? ¿Para qué si va a tratar de tentarme? ¿Para qué si va a tratar de exhibirme? Pero miren el carácter de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Él, aún sabiendo lo que había en el corazón de este hombre, porque Jesús era alguien compasivo, dijo, yo voy a la casa de Simón. Ok, sigue la lectura. Uno de los fariseos, verso 36, 7:36 de Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí viene un segundo personaje. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, llegó ahí. Ahora, cuando se da la referencia de esta mujer que era pecadora, que era una mujer de la ciudad, y la gente sabía su condición social, sabía a qué se dedicaba esta mujer. Y muchos, por la traducción de la palabra original del hebreo a pecadora, se entiende que era una mujer que vendía su cuerpo para tener dinero. Era una prostituta. Ese era el tipo de persona, el tipo de mujer que había entrado a la casa del fariseo. Ahora, si recordamos y se hablaba hace un momento de cómo son las sociedades, en la sociedad judía, las mujeres eran algo inferior, ¿sí? Normalmente no era muy común que en un círculo de plática pudieran estar hombres y mujeres. Estaban los hombres hablando y las mujeres aparte, ¿sí? Y aún según su ley de los judíos y bueno, la ley que les había dado Moisés, una mujer así era digna de ser apedreada, ¿sí? Por esta forma de vida. Entonces llega esta mujer, ¿sí? ¿Qué contraste, no? Un hombre que socialmente era estimado justo, que era bueno,
que lo veía bien la sociedad, que tenía buen conocimiento, que se vestía con elegancia. De momento entra a la casa de este hombre una mujer con una reputación de una vida de pecado, una mujer prostituta. Entonces, verso 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro, un perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, lo pensó esto Simón para sí: si fuera profeta, si fuera un hombre de Dios, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vemos a nuestro Señor Jesús sentado a la mesa. Vemos que está con este hombre importante socialmente, pero llega una mujer con la peor reputación. Y aquí podemos ver algo muy importante: el corazón de Simón y el corazón de esta mujer. Dice que llegando, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Sacó un perfume que quizás era un perfume que ocupaba para su trabajo, para oler bien, para vender su cuerpo. Y ahora eso que era parte de su vida de pecado lo trae, lo abre, y normalmente eran perfumes de gran precio, y lo comienza a derramar a los pies del Señor Jesús. ¿Y qué más hace esta mujer? Comenzó a regar con lágrimas los pies de nuestro Señor Jesús y los enjugaba con sus cabellos. Estas mujeres normalmente tenían peinados llamativos, ostentosos, para ser atractivas a los hombres, pero ahora desbarata su peinado y lo que antes ocupaba para pecar, ahora lo ocupa para comenzar un momento de adoración. Ella por dentro, su corazón estaba quebrantado. ¿Qué le hacía llorar a esta mujer? ¿Qué le hacía llorar? Sí. ¿Qué es lo que a veces nos puede causar tanto dolor en nuestro corazón? Y un dolor que causa, dice aquí, una abundancia de lágrimas. Estuvo lavando los pies del Maestro con sus lágrimas y con este perfume, y sus cabellos con ellos limpiaba. Sí, era la condición de su corazón. Hablaba hace un momento nuestro hermano César de lo que a veces buscamos en esta vida para llenar nuestros corazones. Y no es que sea malo trabajar, y no es que sea malo tener un carro, y no es que sea malo tener una casa o casarte. Pero el problema es cuando tú buscas que eso que tú haces sea lo que llene tu vida. Y no sabemos cuál es el trasfondo exactamente, si fue una necesidad económica, si quizás su marido le engañó y ella no quiso saber más, si fue abandonada y no tuvo una condición para sostenerse y comenzó a practicar esto en su vida. No sabemos. Pero lo que sí podemos entender por la reacción de esta mujer era que había un dolor muy profundo. Y ese dolor profundo le llevó a derramar lágrimas. Pero unas lágrimas delante del Maestro, del Hijo de Dios. Y ahí ella quebrantó su corazón. Sí. Estas lágrimas venían de un corazón que ahora reconocía que esa persona era alguien especial. Sí. Cada nación o muchas naciones tienen sus dioses, sus ídolos,
Hay quienes buscan adorar y decían allá en la India, ¿no? Allá en la India pueden decir, este árbol es Dios, y lo adoran, ¿sí? O ese río es sagrado, ¿no? Aunque su agua pueda ser tan sucia, y piensan que eso cambia. Y el ser humano puede buscar siempre cosas a través de las cuales cambiar. Yo no sé si en tu vida alguna vez no has dicho, a mí me gustaría cambiar. Yo quisiera dejar de ser tan enojón. O yo quisiera dejar de ser tan depresivo. O yo quisiera dejar de ser tan melancólico. O yo quisiera dejar de ser... Ponla ahí. Y buscas formas. Y a veces vas al psiquiatra o pides pastillas o te tomas una cerveza y dices, quizás con eso se me olvida cómo soy o lo que he hecho. Esta mujer seguramente ya había probado muchas formas, porque era algo denigrante lo que ella hacía. ¿Y cómo le miraba la gente? ¿Cómo creen que le miraba la gente a esta mujer? ¿Con desprecio? Sí. Quizás pasaba ella y los demás hablaban a sus espaldas. Mira, ahí va la pecadora, ahí va la prostituta. Mira a esta mujer. Sí, ay. Y ahí en sus hábitos judíos no podían tocar a un tipo de persona como esta, porque se contaminaban. Eso les expresaba sus tradiciones. Si tú tocabas a un muerto, te contaminabas. Si tú tocabas a una mujer de este tipo, te contaminabas. Entonces era una persona despreciada para la sociedad, una persona no aceptada. No era una persona que tú invitaras a comer a tu casa o que la invitaras a la fiesta. Era una persona aislada, apartada, señalada, menospreciada. Y llega con ese corazón quebrantado. Inmediatamente comienza la mente de este hombre fariseo. Si Jesús fuera un profeta, si fuera un hombre de Dios, él tendría que saber qué tipo de mujer le está tocando. ¿Qué está haciendo este fariseo? Juzgando. Les encantaba juzgar. Y juzgaban porque ellos decían, yo estoy bien, yo conozco la ley de Dios, yo sí me porto bien, yo ando y tengo una buena conducta. Sí. Inmediatamente juzgó al Señor Jesús y juzgó a la mujer. Si Jesús fuera profeta, lo sabría. Y mira qué tipo de mujer te está tocando. Una mujer de lo peor. ¿Cuántas veces, y es un hábito que muchas veces pasa en nuestra vida, juzgamos, ¿no? Mira lo que hizo tal persona. Mira lo que hizo la otra. Sí. Y somos bien fáciles para juzgar y ver todo lo que los demás hacen. ¿Sí? Y lo he dicho, ¿no? Es bien fácil, si yo les dijera con la gente que ustedes conocen, dame 5 aspectos de esta persona, los describimos fácil, ¿no? Esta persona, no, mira, él es bien impuntual. Si te dice que va a llegar a tiempo, no va a llegar a tiempo. Esa persona es bien enojona. Esa persona, mira, siempre está peleado con su esposa. Esa persona... Tenemos aquí en nuestra mente un criterio ya definido sobre los demás y ya los tenemos catalogados a los demás. ¿Sí? ¿O no es así? ¿Sí? Si yo te pidiera, hermano César, que me describieras, no te lo voy a pedir. Tú ya tienes un criterio sobre él. Si le dijera a Danielita, puro amor. No, si le dijera a Daniela, tú descríbeme a César, tú ya tienes un criterio sobre él. Y así, si yo les digo a los esposos, descríbeme a tu esposa, ya les hemos juzgado. Ella es así, así, así. A ella no le queda bien el arroz. ¿Sí? Que nunca, no vayas a comer arroz a mi casa porque no le queda bien el arroz, ¿no? No, ella es bien gritona, ¿no?
No, ella pues como que no es muy buena para la limpieza. Y ya tenemos criterios. Y saben, muchas veces, hermanos, y hace tiempo recuerdo de veras el valor de un hermano en Pozo Grande. Estábamos en una reunión de oración y se levantó el hermano y dijo: hermanos, perdónenme, oren por mí, he sido un fariseo. Todos nos quedamos callados. Qué valor, qué reconocimiento de decir: yo he sido una persona que les he estado juzgando, pero por dentro no estoy bien. Y este era Simón, una persona que podía ver todo lo que los demás hacían. Aún juzgó inmediatamente a Jesús. ¿Sí? ¿Recuerdan qué tipo de hombres eran los fariseos? Y ahí salió cuál era su propósito de invitarla. Voy a ver en lo que estás mal, Jesús. O sea, no te estoy invitando para que comas conmigo, para tener convivencia, para hacer amistad, para que tú me hables y me ayudes en las necesidades de mi vida. Te invité porque quiero ver tus errores. Inmediatamente juzgó a Jesús. Si tú te veras quien dice ser, sabrías qué tipo de mujer es esta. Entonces hay un contraste ahí entre Simón y esta mujer pecadora. Verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Recuerden que lo que Simón había hecho, ¿lo había expresado con sus labios o lo había pensado? Solamente lo había pensado. Él no está pensando que alguien más sabe lo que él está en su mente, ¿no? ¿Sí? Él solamente está pensando, esto yo solamente lo estoy diciendo, no se lo voy a decir a Jesús para no incomodarlo, pero esto estaba en su mente. Pero el maestro, que sí conocía lo que había en su mente, le hace un planteamiento. Verso 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Un denario era aproximadamente el salario de un día de una persona. Uno le debía ¿cuántos denarios? 50, ¿no? Más o menos el trabajo de ¿cuánto es? Bueno, vamos con primero, el de 500. 500 denarios es aproximadamente el trabajo de 500 días. Más o menos año y medio. ¿Sí? Entonces había una persona que a alguien que le había prestado dinero le debía año y medio de trabajo. Y la segunda persona, ¿cuánto le debía? 50. Aproximadamente es 2 meses, mes y medio. Más o menos en proporciones era el 10%, ¿no? Porque este era 500 y este era 50. Entonces este debía nada más el 10% de lo que debía esta persona. Su deuda era inferior. Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos? Fíjense cuál es la pregunta. Y esa es una pregunta muy importante. Simón, dime, ¿cuál de ellos le amará más a aquel Señor que le perdonó a estos deudores? ¿Habrá entendido Simón cuál era el propósito de lo que le estaba diciendo Jesús? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Habrá entendido Simón que esto que le estaba diciendo era con referencia a lo que estaba en su mente y a cómo estaba juzgando Simón la situación? ¿Habrá entendido Simón que tenía un propósito a lo que Jesús le estaba enseñando? Aún no lo entendía. Aún no lo entendía. Quizás no lo entendía
en el significado a lo que Jesús le quería decir, pero yo creo que él sí sabía que Jesús se estaba refiriendo a lo que había en su mente de Simón. Pienso que por dentro, Simón, ¿te han dicho alguna situación que por dentro sientes que agua hirviendo te pasa por tu cuerpo? ¿Sí? Que te dicen, no sé, una noticia o te descubren, o sea, hay algo que tú has escondido en tu vida y alguien llega y te dice, oye, yo sé lo que tú hiciste. ¿Cómo se siente uno por dentro cuando te descubre? Decimos la expresión aquí en México, no sé si en Cuba se diga, trágame tierra. ¿Sí? ¿Sí entienden la expresión? ¿Sí? ¿También? Entonces es una expresión muy latina, ¿no? ¿Sí? Nos sentimos tan mal cuando tú has estado ocultando algo, cuando tú has estado dando una apariencia y alguien te descubre eso que tú has estado haciendo y sientes que la cara te hierve de vergüenza. Simón, ¿quién amó más? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? Verso 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál? No, ¿cuál es la pregunta de Jesús? ¿Quién le ama más? ¿Quién ama más? Simón, dime, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Y él contesta, ¿y qué le contesta el Señor Jesús? Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una costumbre muy normal entre el pueblo judío, porque tú andabas con sandalias y caminabas en la terracería, que cuando tú llegaras a una casa te ofrecían un lebrillo para lavarte los pies, ¿sí? Porque era algo común, pues cuando tú te sentabas a la mesa y estaban los alimentos, pues que tus pies, que habían caminado quizás 5 kilómetros, estuvieras empolvosos, sucios, quizás un poco sudorosos, y entonces era un hábito entre los judíos ofrecer una bandejita y lavar los pies, ¿sí? Y si llegaba una visita a tu casa y tú decías, bienvenido, pásate, le ofrecían para lavar los pies. Verso 44, vuelto a la mujer, dijo a Simón, fíjense lo que está haciendo nuestro Señor Jesús. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Está Simón y está la mujer que le está lavando los pies. Volteó hacia la mujer, está viendo a la mujer, pero le está hablando ¿a quién? A Simón, ¿sí? A Simón el fariseo. Sí, no Simón Pedro, a Simón el fariseo, ¿sí? Verso 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿No me diste beso? Era otra costumbre entre los judíos, darse beso en la mejilla. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, que era otro hábito que podía darse con las visitas, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Y saben una cosa, hermanos, amigos? Solamente podemos estar en dos categorías, no hay más.
o eres un pecador que no te sientes tan malo, que dices, pues yo no he matado a nadie. Aquí nadie ha matado a nadie. Yo espero que no, si no, no levante la mano, mejor no quiero saber. Vaya a ser que sí, porque luego no sabe uno, ¿no? Pero diría, yo no soy narcotraficante. Bueno, también, mejor, sí. O yo no he golpeado a mi esposa que hasta ha ido al hospital. Yo no soy tan malo. Es más, yo trato de ayudar a mis vecinos. ¿Sí? Yo vengo los domingos y hasta doy mi ofrenda. Yo no soy tan malo. Sí. Y en esa condición, ¿cómo es tu relación con Dios? Si no soy tan malo, Dios no ha tenido que perdonarme mucho. Realmente creo yo que al contrario, yo le agrado a Dios porque no soy tan malo. Sí, porque estoy bien. ¿Cuál es una de las cosas que más aborrece nuestro Dios? La altivez, el orgullo. Yo soy mejor. ¿Cómo se sentía Simón con respecto a la mujer? Yo soy un fariseo, yo soy mejor, yo soy bien visto. Esta es una pecadora, esta es una prostituta. Jesús, ¿cómo recibes tú a ese tipo de gente? ¿Qué tipo de hombre eres tú que recibes a ese tipo de gente? Esa gente es despreciable, esa gente no la puedes tocar, a esa gente no la tienes que tratar, Jesús. Yo soy el Señor de la casa, yo te invité. Tú me tendrías que poner atención a mí. En una ocasión, los discípulos de nuestro Señor Jesús llegaron a un lugar a comer y comenzaron a comer. Y entonces estaban los fariseos. Y dije, oye, maestro, ¿no ves lo que están haciendo tus fariseos, tus discípulos? No se están lavando las manos para comer. Y es que según sus tradiciones judías, se tenían que lavar las manos varias veces para quedar bien limpios, para no contaminarse, porque si comían con las manos sucias, ellos decían que tú te contaminabas. Y entonces en esa ocasión, miren lo que trató el Señor Jesús con ellos. Está el pasaje en Mateo capítulo 15, verso 8. No, verso 18. Mateo 15, verso 18. Y entonces Jesús les dice, están mal ustedes piensan que por comer con las manos sucias se contamina el ser humano. Y solamente leo el verso 18, lo que contesta nuestro Señor Jesús. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esa es la descripción del corazón del ser humano. Esa es la realidad. Y a veces decimos, bueno, yo no he matado a nadie, pero dijo el Señor Jesús, si tú en tu corazón aborreces a tanto a una persona, ¿sí? Es como si la hubieras matado. Si tú ves a una mujer y la codicias, ya adulteraste con ella en tu corazón. Porque esa es la condición de tu corazón. Anhelas y deseas las cosas pecaminosas. Y esto no lo entendía Simón, y él veía solamente la apariencia. Yo me he visto bien, yo me siento bien, yo me lavo bien, yo me junto con gente buena. Pero era un hombre que juzgaba y que veía toda la imperfección de los demás y se sentía superior a sí mismo. Pero ¿cómo es el corazón del hombre? Verso 19. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos,
Lo que nosotros hacemos, no lo hacemos porque se nos ocurrió de momento, lo hacemos porque estaba en nuestro corazón. Sí. Cuando tú cometes adulterio o fornicas, no es porque dijiste, de momento se me ocurrió, no, eso lo tenías en tu corazón, comenzaste a ver, a codiciar, a desear, y entonces caíste, porque así estaba la condición de tu corazón. Y lo he referido, ¿no? Ya lo he comentado aquí, que nuestro corazón es como un nido de víboras. ¿Sí? Está lleno de víboras ponzoñosas que pican y juzgamos y vemos los defectos, pecados de los demás, pero nunca examinamos cómo está nuestro corazón. Y entonces cuando Jesús vino y les dijo, ustedes son unos hipócritas porque ustedes dan una apariencia, pero su corazón está podrido. Pero la mujer pecadora no tenía que guardar las apariencias. Ella sabía quién era. No tenía que darle una apariencia a la sociedad. La gente la conocía. Ella llegó y no le dio vergüenza humillarse, llorar, lavar los pies del maestro, porque tenía una necesidad muy grande. Tenía la necesidad de perdón. Y ella, ese día, ¿qué es lo que expresó el Señor Jesús de ella? Regresamos a Lucas 7. Verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, aquí hay algo bien importante, ¿sí? Aquí hay algo bien importante. ¿Eran menores los pecados de Simón a los pecados de esta mujer? ¿Votamos? ¿Quiénes dicen que sí, quiénes dicen que no? A los ojos de la sociedad. A los ojos de la sociedad. No, esta mujer hay que chamuscarla ahorita mismo porque es una pecadora y hay que apedrearla. No, Simón, es más, Simón, agarra la piedra con la primera que vamos a apedrear a esta mujer. Porque tú eres un hombre justo y tú puedes aventarle piedras a esta pecadora. Pero a los ojos de Jesús, el que estaba en peor condición era el fariseo. Porque ésta reconoció su pecado, pero él se sentía justo delante de Dios. Y una persona que se siente justa delante de Dios, ¿saben cuándo entrará al reino de los cielos? Nunca. ¿Por qué? Porque una persona que se siente justa y que cree que está bien delante de Dios, nunca va a necesitar un Salvador que perdone sus pecados, nunca va a necesitar que alguien cambie su corazón porque mi vida está bien, nunca va a necesitar de un Dios que llena la vida porque con lo que yo hago me siento satisfecho. Entonces, a los ojos del Maestro, del Hijo de Dios que conoce el corazón, por eso la proclama de Jesús y por eso, ¿quiénes instigaron para que nuestro Señor Jesús fuera crucificado? Los fariseos, porque le aborrecían tanto de que les desenmascarara y dijera, son unos hipócritas, por dentro ustedes están llenos de pecado, de maldad, de malicia, pero ustedes piensan, yo soy mejor. Y saben una cosa, no es cierto. Y como reflexión, ¿quién ama más? ¿Qué tanto tú amas al Señor Jesús? Si tú sientes que no lo necesitas, que tus fuerzas te sostienen,
que tus capacidades te pueden llevar a hacer tus sueños, tus realizaciones. No lo necesitas. Pero la realidad es que tu corazón está tan necesitado de Dios. Todavía no te has podido dar cuenta. Sí. Imaginemos por un momento el día de su muerte de Simón y el día de su muerte de esta mujer pecadora. Imaginemos por un momento. Ya no puedes soportar tu vida en lo que piensan los demás, en cómo te vestías, en lo que tú tenías, qué tipo de casa tenías, cómo fue tu vida. Ya no puedes sostener tu vida en esos instantes en los cuales tú sabes que tu corazón va a dejar de latir. ¿Cómo se sintió si es que Simón no cambió su vida? ¿Cómo se sentía en ese momento? Satisfecho con su propia justicia. Se dio cuenta que su corazón estaba vacío y hueco. Y lo he reflexionado y lo he dicho de mi propia vida, el día que yo me muera, y quiero que tú pienses el día que tú te mueras, porque va a llegar, ¿sí? Y no son cosas que nos gusta pensar, ¿no? En el año 2027, en febrero 25 a las 3 de la tarde, el corazón de Ricardo va a dejar de latir. Ya lo he dicho, ¿no? ¿Te gustaría saber el día de tu muerte? ¿No? A lo mejor si lo supieras te prepararías. Si supieras que nada más tienes 24 horas de vida y que mañana en tu casa se va a caer un helicóptero y te va a apachurrar y ahí te vas a quedar y en la noche estaremos tomando café por el hermano Huicho. No es cierto, no, en tu casa no se va a caer el helicóptero. ¿Qué es importante en el día de tu muerte? ¿Cuántos títulos tuviste? Vas a decirle, a ver hijos, tráiganme mis títulos porque yo hice una maestría, un doctorado. A ver hijos, tráiganme las llaves de mis carros, quiero ver cuántos carros junté. Por favor, tráiganme mis escrituras porque yo creo que si veo las escrituras me voy a morir más contento. ¿Qué te va a satisfacer en el día de tu muerte? La condición de tu corazón en relación a Dios. ¿O fuiste un pecador arrepentido y perdonado? ¿O fuiste una persona soberbia y autosuficiente que cuando tus ojos se cierren vas a despertar en un lugar de condenación? Porque ese es el lugar que Dios ha determinado para aquellos que dicen, no te necesito Dios, está bien. Yo respeto tu voluntad, no me necesitas, está bien, ni me necesitarás en esta vida, ni cuando tu corazón deje de latir. Y Dios nos lo dice en su palabra, que hay un lugar de condenación para aquellos que rechazaron al Hijo de Dios, que vino para dar perdón de pecados. Y en esta casa había una mujer que le decían la pecadora, y parecía que era la peor persona. Pero ¿sabes una cosa, hermano, hermana, amigo? No hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que el Señor no limpie de tu corazón y tengas paz. Sí. Cuando reflexiono más en ese día que yo pedí perdón a Dios en mis pecados y he podido entender más la condición de mi corazón, porque no era yo un borracho, era yo joven, no andaba con mujeres, no me drogaba. Yo pienso que no era yo mal hijo, no era yo contestón con mi mamá. Era yo un buen joven. Pero por dentro mi corazón estaba lleno de víboras. Odiaba a mi padre. Estaba yo resentido y amargado. Pero seguro que si me hubiera muerto ese día, hubieran dicho, no, Ricardo se fue al cielo. Él era un buen hijo, sacaba yo buenas calificaciones, Yo no reprobaba, podían decir, oye, es estudioso, es responsable, es buen hijo. ¿A poco no se merece uno el cielo por eso? Amén. No.
Entonces ya no estudien, ya no saquen dieces. No, cierto. No, pero a veces son las cosas que humanamente calificamos para definir si alguien merece el cielo o no. Y la realidad es que nadie merecemos al cielo, sino que necesitamos un Salvador, y para eso necesitamos el reconocimiento de nuestro pecado. Y aquí el problema es que a veces podemos ser como Simón y decir, estoy bien. Aguas. Porque esa autosuficiencia y orgullo, dice Dios que Él aborrece al soberbio, al orgulloso, y lo mira de lejos. Porque ¿qué relación puede tener con una persona autosuficiente que dice, no necesito nada? Sí. Pero a veces, y yo creo que con muchos nos pasa, vienen días de quebrantamiento. Cuando llegan situaciones en las cuales te das cuenta que ni tus fuerzas, ni tu economía, ni el licenciado, ni el doctor, ni nadie te puede sacar de esa situación. Y tienes que doblar tus rodillas y decir, Dios, te necesito. Yo no sé si en algún momento de tu vida has expresado, ya no puedo más. Y escuchaba una reflexión esta mañana acerca del sufrimiento y hablaba de esta persona, Johnny Tada, que allá en Estados Unidos sufrió un accidente a los 26 años, lleva 40 años cuadraplégica, y hablaba acerca del sufrimiento. Y decía, el sufrimiento muchas veces para nosotros es algo que desechamos y no lo queremos en nuestra vida. Pero ha sido la forma en que Dios ha tratado mi vida y trata nuestra vida, porque ahí en el sufrimiento encontramos la relación más profunda con Dios, cuando nos damos cuenta que no podemos en nuestras fuerzas. No puedo ante ese diagnóstico, no puedo ante esa carencia, no puedo ante esa situación. Y sabes una cosa, amigo, hermano, si Dios permite esas situaciones en nuestras vidas, no es porque Dios quiere y se goce en el sufrimiento del ser humano, es porque Dios te ama y quiere que te des cuenta que tú necesitas a un Salvador y tú necesitas un cambio de vida. Y recuerdo cuando en esa etapa de mi vida me sentía yo tan miserable, tan vacío, tan hueco, sí, que esa desesperación de mi corazón me llevó a decir, Señor Jesús, cambia mi corazón. Ya no quiero esto. Sí. Puede ser uno a veces tan depresivo que dices, ¿qué sentido tiene la vida? Sí. Tan depresivo que puedas buscar el suicidio, una droga, algo que aleje tus pensamientos de ti, de eso como tú te sientes. Pero la realidad es que Jesús llena vidas y satisface. Sí. Jesús no es un Dios más, es el único. Todos los demás son ídolos, imágenes, cosas que el ser humano se ha hecho o se ha creado. ¿Sí? Nuestros antepasados adoraban al sol, adoraban los volcanes. En otros países, y aquí adoran figuras, una estampita, una pintura, una figura de yeso. Todo eso nos aparta del único Dios vivo y verdadero. Y Dios está hablando hoy en día en nuestros corazones y nos está diciendo, hey, yo quiero traer paz a tu vida y traer perdón. Una de las cosas que en mi vida aprecio tanto es la paz. Y solamente la paz viene a un corazón que ha reconocido su pecado y ha pedido perdón genuinamente. Ese día, esa mujer pecadora, ¿saben cómo salió de la casa de Simón? Con paz. Y estoy seguro que la vida de esa mujer cambió ese día. Dejó su forma pecaminosa, porque cuando una persona se encuentra con Jesús, nunca es igual después. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Cuando tú te encuentras genuinamente con Jesús, tu vida nunca será igual. Perdoné a mi padre, amé a mis hermanos, me maltrataron, estuve en paz. Sí. No tuve que reproducir la vida de mi padre, un hombre mujeriego, desobligado, porque eso es lo que a veces pasa. Tú reproduces lo que ves en tu casa.
Dios hace cambios. Por eso puedo proclamar y decir, Jesús es Dios y es Salvador y es el único que cambia vidas. Y todo lo demás son ídolos en el mundo. Él es nuestro Dios que creó este universo y que vino a este mundo para darnos esperanza. Y dice la palabra de Dios, por último, primera de Juan 1:9. Un texto que nos trae bendición y alivio. Y a veces lo he dicho y lo reitero, ponle tu nombre al texto, personalízalo. Yo lo personalizo. Si Ricardo confiesa sus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar los pecados de Ricardo y limpiarlo de toda maldad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tú confiesas tus pecados. Pero sabes que para confesar tus pecados tienes que tener culpabilidad. Si tú no te sientes culpable delante de Dios de ser un mentiroso, de ver y codiciar lo que no debes ver, de odiar ahí, de estar resentido todavía contra aquella familia que te hizo daño, si tú no lo reconoces y dices, no hay problema, así puedo vivir, te vas a perder. Pero si tú en este día puedes decirle, Señor Jesús, yo soy un pecador y no soy mejor que esa mujer, yo necesito tu perdón, necesito tu paz. Sí. ¿Qué dice el Señor que hace por nosotros? Nos perdona y ¿qué? Y nos limpia de toda maldad. ¿Por qué cantarle a nuestro Señor Jesús? Porque Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Qué tanto tú le amas? Yo le amo mucho a mi Señor, porque he visto toda su misericordia y compasión para mi vida, que he sido una persona tan imperfecta, con tantos pecados, pero Él me ha perdonado, Él me ama, Él es mi Padre, y ahora, cuando yo abro mis ojos en la mañana, le puedo decir, amado Dios, gracias, porque pude descansar, gracias porque estás en mi vida, gracias porque cuidas mi diario vivir, gracias por mi familia, y tengo 20, 50 cosas más por las cuales darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahora Él es mi Dios, mi Salvador, mi Padre, mi Señor, y tengo una relación estrecha, y eso es lo que llena la vida. Y si tu corazón hasta el día de hoy no se ha llenado, no es que en Estados Unidos te vas a llenar y decir, cuando pases la frontera y digas, ya soy feliz, ya estoy en Estados Unidos. ¿Creen que eso pase? No. ¿Sí? Ni aunque te vayas a París y digas, si llego a París, ahí sí voy a ser feliz. No es un lugar geográfico el que te da la felicidad o la paz. No es una condición económica. No es una condición social. Es una relación personal con Jesús lo que hace el cambio de los corazones. Y yo quiero animarte en esta tarde a que tú tengas esa relación personal. Vamos a cerrar un momento los ojos, solamente para atención a tu plática con Dios. Cierra los ojos un momento y quiero animarte a pensar esto. El día de hoy tú estás aquí porque Jesús te ama. Y Él conoce lo que hay en tu corazón, así como sabía lo que había en el corazón de Simón y sabía lo que había en el corazón de esta mujer. Tú no le puedes esconder aún esas cosas que tú no le has dicho a nadie. Él sí las sabe. Y Él tiene la compasión para perdonarte si tú le confiesas tus pecados. Y quiero animarte que ahí en tu corazón, si tú no lo has hecho, dile a Jesús, perdóname. Perdóname. Y tú sabes por qué. Tu conciencia misma te atestigua lo que está mal en tu vida. Pídele perdón a Jesús, porque su palabra dice que Él cargó en la cruz tus pecados. Ora un momento.